tarde, mis queridos hermanitos. Le damos gracias a Dios porque una vez más, en medio de su amor y su misericordia, nos concede la gracia y la bendición de podernos reunir a través de este medio con el único objetivo, que es estudiar su bendita palabra, aprender cada día más de ella. Vamos a poner esta enseñanza en la presencia de Dios. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial y soberano Señor, te damos infinitas gracias, Padre. Gracias por tu gran amor, por tu gran misericordia que has tenido para con nosotros. Gracias por el milagro de la vida, por la salud, Padre. Gracias porque nos has amado y nos has bendecido con ese infinito amor que solamente viene de un Dios santo, bueno y justo. Precioso Dios, en el nombre de Jesús rogamos perdones toda ofensa, todo pecado con el cual te hayamos ofendido hasta este momento, y rogamos en el nombre de Jesús que por favor, por la gracia y el poder de tu hermoso Espíritu Santo, nos santifiques y nos purifiques cada nuevo día. Hoy rogamos también que sea tu Santo Espíritu que nos instruye, que nos da la sabiduría para comprender y entender tu palabra. Gracias Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Bueno, mis queridos niños, lo primero que vamos a hacer es recordar la pregunta que estudiamos con la profe Luz Marina. La pregunta número 71, que nos decía, ¿por qué necesitas a Cristo como Rey? Respuesta, porque soy débil y sin socorro. Hoy vamos a estudiar la pregunta número 72 y nos dice, ¿cuántos mandamientos dio Dios en el monte Sinaí? Respuesta, dio 10 mandamientos. Bueno, esta pregunta y esta respuesta la vamos a observar primeramente teniendo presente la introducción. ¿Qué son los 10 mandamientos? Tenemos que los 10 mandamientos son 10 leyes que Dios nuestro Creador nos ha dado. En cada uno de ellos hay una serie de reglas y normas que exigen una obediencia completa y perfecta. Y en cada uno de ellos encontramos exigencias y prohibiciones, lo cual quiere decir que lo que Dios prohíbe nunca debe hacerse. Y lo que Él manda siempre es un deber para nosotros, siempre debemos hacerlo y cumplirlo. Quiere decir que debemos obrar conforme a su voluntad. Es importante que recordemos que debido a nuestro estado de pecado desde la caída de Adán y Eva, cuando ellos pecaron y desobedecieron, desde ahí ningún hombre, ningún ser humano puede cumplir a cabalidad, en totalidad y de manera perfecta los mandamientos. Recordemos que esta obediencia perfecta la cumplió nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver. Y en segundo lugar, vamos a ver quién escribió los 10 mandamientos. Deuteronomio 10:4 nos dice, en la traducción lenguaje actual, allí Dios escribió los 10 mandamientos y me entregó las tablas como la primera vez cuando nos reunimos con Él. Y les habló desde el fuego. La palabra de Dios nos enseña que fue Dios quien escribió los 10 mandamientos. Aquí, en este versículo, Moisés le está hablando al pueblo de Israel de cómo Dios nuevamente había escrito sus mandamientos en las 2 tablas de piedra. Pues recordemos que Dios ya las había escrito, pero Moisés, a causa de la desobediencia y pecado del pueblo, se enojó y rompió las tablas. Moisés se enojó grandemente debido a que mientras él estuvo reunido con Dios en el monte Sinaí, donde Dios le estaba dando los mandamientos, el pueblo, por el motivo de que Moisés se demoró, ellos fabricaron un toro de oro y lo estaban adorando como si fuera un dios. En tercer lugar, ¿en qué parte de la Biblia encontramos los 10 mandamientos? Los encontramos en el libro de Éxodo capítulo 20 y en el libro de Deuteronomio capítulo 5. Mis queridos niños, les recomiendo por favor lean uno de estos capítulos, puede ser Éxodo 20 o el que prefieran, para que observen cuáles son los 10 mandamientos y una vez
los leamos, examinemos nuestro corazón y veamos en qué estamos fallando a Dios. Por ejemplo, ¿estamos diciendo mentiras? ¿Si estamos obedeciendo a nuestros padres? ¿Si amamos a Dios sobre todas las cosas? ¿Es Dios nuestra prioridad en todo lo que hacemos, pensamos y vivimos? Bueno, mis queridos niños, una vez observando los 10 mandamientos, teniendo presente estos interrogantes que surgen, vamos a finalizar nuestra enseñanza leyendo en la palabra qué nos dice Jesús sobre los mandamientos. Veamos en Marcos 12, versículo 29 y 31, en la traducción lenguaje actual. Jesús le contestó: el primero y más importante de los mandamientos es el que dice así: escucha, pueblo de Israel, nuestro único Dios es el Dios de Israel. Ama a Dios con todo lo que piensas, con todo lo que eres y con todo lo que vales. Y el segundo mandamiento en importancia es: cada uno debe amar a su prójimo como se ama a sí mismo. Ningún otro mandamiento es más importante que estos dos. La palabra de Dios nos enseña que hay un mandamiento muy importante, y es que hay un único Dios verdadero que debemos amarlo con todos nuestros pensamientos, corazón y con todo nuestro ser. Y un segundo mandamiento es amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Cada día es nuestro deber y nuestro anhelo debe ser la obediencia a Dios, obedecer a su palabra. Así podemos amarlo, honrarlo y amar a nuestro prójimo y respetarlo. Repasemos lo aprendido. En primer lugar, la pregunta que nos formula hoy es: ¿cuántos mandamientos dio Dios en el monte Sinaí? Respuesta: dio 10 mandamientos. Segundo, ¿qué son los 10 mandamientos? Son 10 leyes o mandatos que Dios nos ha dado y que en cada uno de ellos hay una serie de normas y reglas que exigen una obediencia completa y perfecta, y que solamente Cristo es quien ha logrado dar cumplimiento a cabalidad de manera perfecta a los mandamientos de Dios, que nosotros no, debido a que somos pecadores. En segundo lugar o tercer lugar, ¿quién escribió los 10 mandamientos? La palabra de Dios nos enseñó que fue Dios quien los escribió. Cuarto lugar, ¿en qué parte de la Biblia encontramos los 10 mandamientos? En el libro de Éxodo, capítulo 20, y en el libro de Deuteronomio, capítulo 5. Aprendimos que Jesús nos enseña que hay dos mandamientos muy importantes. El primero, amar a Dios con todo nuestro corazón, pensamientos y todo nuestro ser. Y el segundo, amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Vamos a orar, mis queridos niños, y le vamos a dar gracias a Dios por esta enseñanza tan bonita. Bendito Padre Celestial y Soberano Señor, agradecemos de manera especial todo lo que hoy nos has enseñado. Gracias, Padre, porque nos has enseñado, Señor, que tú nos diste 10 mandamientos, que fuiste tú mismo quien los escribiste, amado Señor, que en ellos tú exiges obediencia y obediencia perfecta, que nosotros no podemos lograrlo a causa de nuestro pecado, pero tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, sí lo ha hecho. Gracias por nuestro Rey Jesús, gracias por amarnos, gracias por bendecirnos, Padre, y ayúdanos, Señor, a observar cada día tu palabra, a observar esos 10 mandamientos, Señor, y revisar nuestra vida, precioso Dios, para ponerlos por obra e ir obedeciendo, Señor, tu voluntad divina, Padre, hasta llegar, Señor, a tener una santidad en reverencia a ti, precioso Padre. Ayúdanos, Señor, en nuestras debilidades y guíanos siempre por el camino eterno. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis queridos niños, por favor, muy atentos, muy juiciosos a la enseñanza de la profe Isa, y que Dios Todopoderoso les regale una bendecida tarde, un bendecido día. Les mando un fuerte abrazo.
Hola niños, vamos a empezar la actividad de hoy. El versículo para memorizar esta semana es Deuteronomio 10:4. Y escribió en las tablas, conforme a la primera escritura, los 10 mandamientos que Jehová os había hablado en el monte de en medio del fuego, el día de la asamblea, y me las dio Jehová. Miremos las preguntas para hoy. La primera pregunta es: ¿cuántos mandamientos dio Dios en el monte Sinaí? ¿Cuántos mandamientos dio Dios en el monte Sinaí? La segunda pregunta es: ¿en qué parte de la Biblia encontramos los 10 mandamientos? ¿En qué parte de la Biblia encontramos los 10 mandamientos? Y la tercera pregunta es: ¿quién escribió los 10 mandamientos? ¿Quién escribió los 10 mandamientos? Bueno, niños, esas fueron las preguntas de hoy. No olviden escribir sus respuestas en los comentarios del video. Dios los bendiga, nos vemos la próxima semana. Chao.